Ya empieza la grabación entonces, hoy sábado 7 de junio. Qué bárbaro cómo se va el año. Bien, estábamos viendo nosotros el itinerario de la clase. O sea, yo estaba viendo, ustedes no. Es todo lo que vamos a ir desarrollando en el día. Está la agenda, las actividades y los temas a desarrollarse. Bien. El texto introductorio, hay un texto que vamos a leer también. Vamos a ver. Es un texto realmente, vamos a leer un poquitito. Voy a leer. El texto de la clase propiamente, la diapositiva de la clase en base al texto y otro texto para el debate, pero no debate hoy. Esta es la tarea justamente, vamos a hacerlo en la siguiente clase. O sea, hoy vamos a leer el texto, o sea, ustedes van a leer en sus tiempos libres y después comentamos en el siguiente encuentro. Ese debate es nada más para hablar de temas sobre el texto, pero la actividad propiamente es este otro texto donde ustedes van a hacer un comentario y van a enviar aquí en este enlace. Bueno, voy a explicar otra vez. El texto para el debate es nada más para el debate del próximo sábado. Iniciamos el debate y después ya empezamos la clase. El texto para el comentario, esta ya es la actividad en donde se hace un comentario sobre el texto, sobre este texto, donde se envía el enlace, el comentario aquí. Es comentario en línea, no se va a hacer en ninguna ofimática como Word, no. Directamente se ingresa en ese lugar y se comenta, agregar entrega, y aquí se agrega el comentario, se guarda y ya está. Esa es la tarea prácticamente de la semana. Breve, breve, breve. Bien. A ver, Clara. Sí, profe, una consulta con respecto a la tarea que tenemos que hacer. ¿Eso vamos a realizarla en grupo o van a ser tareas individuales? El comentario es individual, sí. El comentario. Sí, el comentario es individual. Ok, gracias, profe. Bien, 70. Uf, mira, cómo No, caigo pues, por mi gusto, perdón, estoy cayendo. Sí, no, pues, perdón. sí, Va a tener el límite de fecha, eso seguro una semana de repente vamos a tener, ¿verdad? O algo así, no sé. sí, Norma, no, no va a tener fecha límite. Obviamente que la fecha límite va a ser el último día. La fecha límite, el último día. Pueden ir entregando a su ritmo. Ok, Mi pero idea es, siempre es bueno ir haciendo ya por paso para que no se nos junte todo después. sí, eso es interesante, porque muchas veces se encima y ya no podemos completar. Mi idea es que cada uno a su ritmo entonces vaya haciendo. Tengo un tiempito, entonces voy haciendo. Que no es tan tedioso, en serio. Les va a A gustar último día, leer y comentar. a último día te referís con el último día que vamos a rendir. Sí, el último día del examen, por llamarle examen, en realidad no hay examen. Se hace un trabajo, se entrega, se presenta el trabajo. El trabajo escrito grupal más la defensa, que es la presentación del trabajo, y ese es el examen final. Ahí está, sí. Bien, sigo con esto, enseguida ya les muestro también esa parte. Me quiero referir ya al texto introductorio. Me voy al texto introductorio y quiero leer brevemente este texto introductorio. La edad de la creación. Quiero leer muy bien. La Tierra no es más que un grano de arena del universo, un pedacito de sol enfriado. El rayo de luz, recorriendo el espacio a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, un rayo de luz, necesita un poco más de un segundo para llegar a la Tierra de la Luna. ¿Mm? Para llegar del Sol demora 8 minutos. Otros planetas semejantes a la Tierra giran alrededor del Sol, como ella, como la Tierra,
Algunos, Marte por ejemplo, más pequeños, otros más grandes que ella. El rayo de luz salido del Sol llega después de 7 horas al planeta más alejado, que sería Plutón, y con él termina el dominio del Sol. A 7.000 millones de kilómetros de este, lo que significa nada más un salto de pulga en el universo. El Sol es una estrella como las otras, infinitamente distante de sus vecinas, de manera que el rayo del Sol llega a la estrella más cercana después de 3 años. El Sol con la estrella más cercana, 3 años, llega a la velocidad de 300.000 kilómetros por hora. Algunas más pequeñas que el Sol, otras mucho más grandes, otros tantos hornos atómicos cuyo calor en el centro es increíble, como el Sol. Algunas se han enfriado, como la Tierra, y han cesado de brillar. Como la Tierra y otros planetas se mueven alrededor del Sol, así también las estrellas se mueven las unas con respecto a otras. Las estrellas se mueven. Cuando decimos agrupadas, esto no quita que todavía estén separadas por distancias enormes. Visto de lejos, de muy de lejos, el Sol y algunos millares de millones de estrellas que lo acompañan no serían más que puntos imperceptibles. Su conjunto, sin embargo, aparecería como una nube luminosa achatada, algo como un disco o una rueda. Este pequeño universo que el rayo de luz recorre de extremo a extremo, en el rayo de luz en 300.000 años, tarda la luz en recorrer una galaxia. ¿En qué galaxias estamos? En la Vía Láctea. Hay otras galaxias, nada más estamos midiendo 300.000 años para recorrer a la velocidad de la luz esta galaxia. ¿Hemos llegado al extremo del mundo, del universo? Todavía no. Solamente recorrimos un pequeño sector. Muy lejos de este universo, o sea, esta galaxia, existen otras. Los especialistas afirman que su número total de galaxias alcanza por lo menos a 500 millones de galaxias. Algunas más grandes, otras más pequeñas que la nuestra. Mi vecino de su perro está ladrando. Este universo cambia a cada momento. Las galaxias se alejan unas de otras con velocidades de millares de kilómetros por segundo. Estrellas, polvo espacial, agregados de materia. El mundo entero parece ser los pedazos lanzados por una gigantesca explosión. Los sabios se atreven a fijar aproximadamente la fecha en que pudo haber estallado esta superbomba atómica, como 10 a 20 mil millones de años. La edad de la teoría de la explosión, la teoría del Big Bang. Esta sería realmente la edad de la creación. Una creación que no ha terminado. Durante siglos la mayoría de los hombres pensaron que Dios había creado todo al comienzo. Después el mundo se había guardado más o menos igual, se había quedado hasta tal cual. Había puesto el sol, la tierra, las estrellas, cada uno en su lugar, y seguían dando vueltas siempre iguales. Acabamos de ver que esa idea ya no vale. También pensaban que Dios había hecho al comienzo, el hombre, al caballo, a las ovejas, el león, y cada uno había tenido descendientes semejantes a él. Ahora sabemos que no es así, sino que la creación de Dios se hace de a poco y se van formando especies nuevas. Podemos tomar la comparación de un niño que crece, es criatura de Dios al nacer, pero crece, se instruye, se hace hombre. Estando hombre será diferente de lo que cuando niño, pero todavía es la criatura de Dios. Es el que Dios le dio de crecer. Bueno, hasta ahí llego con el texto un poquitito y quiero preguntar, ¿de dónde habrá salido este texto?
Perdón, Justamente, no estaba ahora justamente. compartiendo, no estaba compartiendo. Sí, y yo tenía, te iba a decir, podés agrandar, te iba a decir, profe, Sí, ¿quién es el autor de este comentario, digamos? y yo, justamente esa era mi pregunta. A ver, ¿qué suponen ustedes? Porque de la Biblia no es. Yo suelo leer mucho la Biblia, es más, el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Sí, Entonces, eh, algún filósofo, ah, ah, sí, profe, sí, profe. Podría ser un filósofo creyente, profe. Un filósofo creyente, y Sí. podría ser. De hecho, que la ¿Algún mayoría de los científico? filósofos son creyentes. sí, Creyentes. claro. Incluso algunos que estaban en contra de eso después se retractaron, ¿verdad? Pero la verdad que yo sinceramente no tengo idea quién es el autor de este material. ¿Algún científico creyente también puede ser, profe? Hay algunos como Newton. Newton, por ejemplo, hablaba mucho sobre Dios en sus premisas. Sí, 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 pero se cree también que por eso le frenó muchas investigaciones, porque dice que si él hubiera dedicado, él tenía un, ¿cómo te digo? Un régimen de que la mitad de su tiempo era científico y la mitad investigación religiosa. Y la sí. gente cree que si él se hubiera centrado en lo científico, hubiera tenido más avance. Pero esas son opiniones también, de que creo que los avances fueron debido a todos a su tiempo, por así decirlo. Sí, incluso yo leí hace poco que la Tierra no es tan antigua, o sea, el universo como algunos lo pintan, ¿verdad? No es así miles y millones. Si es que vamos a leer nosotros de la Biblia en el Antiguo Testamento y sumamos todo, hasta el Nuevo, hasta la era de Jesucristo, cuando vino a la Tierra, no es tan antigua, dice. Pero en este, por ejemplo, dice que tiene miles y millones de años, ¿verdad? Entonces, Hola, profe, ¿qué tal? Bien también. Bueno, primero que nada, es un texto que se escribió probablemente antes del 2006, porque desde el 2006 Plutón ya no es un planeta. Primer punto. Y segundo punto, tiene un poco, parecen los textos que están en las revistas de la iglesia de los últimos tiempos de Jesucristo. Sí, Los hermanos separados. así mismo es. Bueno, pero muy interesante realmente toda la cronología de tiempo, cómo va explicando eso. Yo quiero aclarar una cosa, para que en el ámbito científico, para que algo tenga el rango de teoría, quiere decir que está comprobado. No es como nosotros decimos, ay, es teoría nomás, no. Si tiene el rango de teoría a nivel de rigor científico es porque ya hay suficiente evidencia que lo compruebe. Por eso es el tema de la teoría de evolución que mucha gente rechaza, pero no al tener rango de teoría es porque hay evidencia científica de eso.
Pero, profe, por ejemplo, esta teoría del Big Bang que vos estabas explicando, cuando yo estaba en el colegio, en los libros decía, hace 15.000 millones de años, la masa concentrada, la materia universal, todo espacial, bueno, ok. Después de unos años, cuando yo estaba en la facultad, yo manejaba esa teoría y me dijo, no, 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 ahora se comprobó que es hace 30.000 millones de años, 15.000 ya no es. Ahora, contigo dimos hace 20.000 millones de años. Es decir, tampoco las teorías son 100%, van cambiando. Sí, buenos días a todos. El método científico es un método disciplinado que nos hace caminar hacia la verdad, pero para eso hay tesis, hipótesis, antítesis, etcétera. Y las verdades en el método científico no son absolutas, son refutables. Esa es la gran diferencia. Sí se ve, profe, se ve. Ahí se ve mejor. Perdón, profe, vamos a pedirle un ratito a Lilian. Lilian Elizabeth, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Ahí está, gracias.
Sí, disculpame, profesor. Profe, al hablar de relaciones familiares, relaciones laborales, prácticamente se cumple ya una de las premisas de Aristóteles de que el hombre es un ser político.
Profe, una pregunta. ¿Ese va a ser el texto que va a ser el envío en línea? Va a ser el texto para el contenido en línea, ¿verdad? Y el otro, el del debate, ¿es necesario alzar o eso en clase nosotros vamos a debatir? Sin alzar en la plataforma, en el El trabajo. debate es grupal. Ok. El debate es grupal, profe. Estamos muy acostumbrados ya a trabajar en grupo, profe. Tengo una pregunta, profe, mientras buscas tú. Este debate final, digamos, ¿va a ser así en la última clase o en el día en que sea como una evaluación grupal? Y también vamos a compartir, por supuesto, aquí, ¿verdad? ¿Así va a ser? Ajá, ajá. Incluso nosotros en el grupo grande que tenemos estudiantes ya podemos decir, nosotros vamos a tocar tal tema, entonces para que nadie pueda después. No tiene que ser repetido, profe. Profe, no tienen que ser repetidos los temas. Qué bueno, creo que hay muchos temas y creo que con el tema que somos 14 grupos no creo que se repita si avisamos y coordinamos. Pero sí, en cada tema, profe, no nos vamos a pelear por tema.
Sí, profe, tenemos todito, 14 grupos, así como dijo Jorge hace rato. He visto que 20 minutos vamos a tener por grupo. Ujú. Pregunta. Profe, ¿ese es para la próxima clase los 20 minutos? No, el final ya es. Este es nuestro examen final. Ah, ya. ¿A qué hora va a empezar? A las 12, pero no termina, entonces 20 minutos. No, no, 2 clases, Karen. Sí. Pero 10 minutos es poco, profe, porque la otra rendimos con la profe Lelia, ahora en Guapuraba y Paitela 10 minutos. Sí.